Arrancamos entonces. Em, bueno, les decía que recibí tanto el trabajo de Diego como el de Paola. Lo, lo bajé para ver si quieren, les comparto yo la pantalla y a ver si nos da mejor resultado. Em, una cosita nada más que le decía recién a Diego, pero pasa lo mismo con el de Paola, que el trabajo tiene que tener normas APA. Entonces, lo primero que tiene que tener es una carátula como la que manda la universidad para la entrega de trabajos, referencias bibliográficas, o sea, citas bibliográficas y referencias. Ninguno de los dos tiene ni citas ni referencias. El tipo de letra está bien, el número de hoja va arriba, no abajo, pero eso es fácilmente corregible, pero sí todos tienen que tener su cita y su referencia. Entonces, lo que deberían hacer es corregirlo y volverlo a subir. Y por lo que estuve hojeando, que hojeé ambos trabajos, estaban muy bien ambos. No sabía, me enteré por el de Paola que Aaron Beck se había muerto, pensé que estaba vivo todavía. Que murió. Sí, pensé que estaba vivo, no sé por qué. Eh, Falleció en recientemente, no me acuerdo, pero que ya te digo qué año, pero sí, falleció creo que... 2016, 2016, sí, les pusiste, los que tenían fecha de vencimiento se los pusiste, pero, pero, pero sí, me enteré de eso, por ejemplo. Pero bueno, eso, corrijámoslos, y el resto, los otros dos trabajos que faltan, que igual tienen tiempo y todo un poco todavía, eso, referencias y citas bibliográficas, etcétera, etcétera. ¿Tá? Habíamos quedado hoy que íbamos a ver las técnicas psicoterapéuticas de Gestalt para poder también ver el trabajo de Paola completo. Una cosa más, si ustedes pudieron ver en la bibliografía, la clase siguiente, no, la otra, empezamos ya con los libros de Fernández Álvarez. Yo los tengo digitalizados y la verdad que me metí en Fundación Aguilé, que es donde él es presidente, y en las editoriales donde él tiene los libros, y no está como ebook, no hay manera de que ustedes se lo puedan bajar. Entonces hoy hablé con María Gabriela, pero también con Viviana del departamento, y les pregunté cómo se hacían esto, porque en psicopatología, digo, no me trae ningún prurito el DSM-5, pero para un autor argentino que tributa en Argentina, la verdad que, y bueno, está absolutamente habilitado en este contexto, porque los alumnos no tienen cómo adquirir los libros que puedan tener el PDF. Entonces lo que voy a hacer es mandarles hoy un compartido de Google Drive por mail para que se bajen ustedes el PDF de los dos libros completos. ¿Tá? Entonces, de esa manera, como los tienen que usar completos ambos dos libros, bueno, para que ya los tengan. Y en el caso de que cuando esto termine, si la cursada no terminó, bueno, ahí se los dejaré de compartir. Pero igual ustedes se lo pueden bajar y ya tenerlo, ¿ok? Ambos dos libros, ¿cómo? Bárbaro. Bien, ambos dos libros, igual el escaneo es cortesía de los alumnos del año pasado, de Clínica de Adultos, que Keila fue compañera tuya, Diego, en ética, pero ella hizo adultos y le dije, che, ¿ustedes no lo escanearon? Pues yo veía que no venían nunca a las clases con la fotocopia. Dijo, sí, los tengo escaneados. Mandámelos por mail que se los voy a compartir. Bueno, pero antes de compartírselos, lo hablé con el departamento y me dijeron que estaba ok, que en vez de subirlo al campus, porque yo ya había generado la unidad en el campus, se los comparta por un link de Google Drive para evitar problemas de copyright con el campus. Pero que igual estaba habilitado, de hecho contó una docente que es directora de escuela, que Santillana puso sus manuales a disposición en PDF, o sea, realmente evidentemente nadie va a tributar copyright por lo menos en este primer semestre. Así que bueno, se los voy a mandar hoy por mail, ¿tá? Para que ustedes se lo puedan descargar en un link de Google Drive. Y bueno, tengamos si quieren, veamos las dos clases y charlamos después de fecha de parcial y qué sé yo, que creo que nos va a ser un desafío interesante. Al menos interesante. Bien, ¿les parece algo más?
¿No? No. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos bien, no? Sí. Bien. Bueno, Diego, decime a qué página voy. 7. Muy bien. Bueno, esto fue lo que vimos la clase pasada, de las críticas y los periodos históricos, ¿no? Vimos los aportes teóricos, todo esto lo vimos la clase pasada. Sí. Profe, una consulta. Sí, Después, Iván. cada trabajo, nosotros lo vamos a compartir con nuestros compañeros Sí. para que cada uno lo tenga, porque en el campus sale el de cada uno. Después se va a poder poner cada uno para que lo descargue. Sí, la idea, por lo menos mi idea hoy sería, digo, ustedes ya tienen una primera corrección que hacer. Con eso yo se los corrijo. Si hay alguna segunda corrección que hacer, les voy a decir, y con eso yo lo subo al campus, Okay. para que todos lo vean, pero ya habiendo pasado las correcciones, porque si no, lo que pasaría es que hoy ellos tendrían una versión que no es la última, ¿no? ¿Te parece? ¿Está bien? Perfecto. Bien, bien. Si estamos de acuerdo también, avanzamos. Hasta acá, Diego, esto también lo vimos. Sí, sí, eso también. En Bien. técnicas, que cortamos ahí en técnicas Psicoterapéutica. psicoterapéuticas. Bien. Somos todos oídos. Bueno, dentro de la psicoterapia gestáltica se desarrollan 3 tipos de técnicas que tienen el propósito de actuar sobre las autointerrupciones del mecanismo de defensa. Esto vale la pena explicarlo porque para la Gestalt se pone a actuar el mecanismo de defensa cuando la persona intenta abandonar el presente, ya sea para el futuro o para el pasado. Cuando trata de dejar el aquí y ahora, la Gestalt entiende que ahí está operando el mecanismo de defensa. Y es en este sentido que se entiende que es cuando empieza a operar el mecanismo de defensa. También entiende que el mecanismo de defensa, antes que proteger al yo de las pulsiones internas amenazantes o de las amenazas externas, lo concibe como una forma de evitar el contacto, de ese contacto del aquí y el ahora. Y lo entiende como autointerrupciones del ciclo de experiencia. O sea, básicamente sería que si uno está en el aquí y el ahora, está teniendo la experiencia y la persona, por la experiencia, se siente amenazado o lo que fuera y huye, ya sea para el futuro o para el pasado. Bien. En... Avanzo, ¿no? Vos me vas diciendo. Sí, se puede avanzar, hasta esa se puede avanzar. Esto también es interesante. El organismo, la totalidad, o sea, el cuerpo, la mente, toda la persona completa, se regula a sí mismo a través de ciclos sucesivos de 7 etapas, que pasan el reposo, la sensación, la formación de la figura, la movilización de la energía, la acción y el contacto, y de nuevo el reposo. Ese vendría a ser el ciclo de poder asimilar la experiencia de este presente. O sea, básicamente veo algo, me intereso, lo incorporo, reacciono al respecto, hago todo eso y después vuelvo a quedar en calma. Eso sería aprender o tener un contacto pleno con una experiencia cualquiera. Y este circuito de estas 7 etapas es lo que procuran todas las técnicas que uno se pueda detener en esos procesos para saber si en alguno se está desviando y está huyendo para el pasado, para el futuro, o está tratando de evitar la experiencia. Bueno, tenemos 3 tipos de técnicas. Una es la supresiva, que pretenden básicamente evitar o suprimir los intentos de evasión del aquí y el ahora, que es lo que acabo de explicar. O sea, esas técnicas tratan de que la persona quede enfocada en el aquí y ahora y no se evada. Las expresivas, se busca que el sujeto exteriorice lo interno, que se dé cuenta de cosas que posiblemente llevó en sí toda su vida, pero que no percibían. Se buscan 3 cosas básicamente. Uno es expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, y buscar la dirección y hacer una expresión directa. Expresar lo no expresado es muchas veces que uno se ha quedado con algo acerca de una relación, de una persona, con un trato así,
que le quedó ahí y nunca lo pudo decir, y eso empieza a formar síntomas. Y es tratar de expresarlo. Se trabaja en ese sentido. El otro, terminar de completar la expresión, es tratar de entender si lo que uno tiene para decir era verdaderamente eso o había algo más atrás y por eso lo que intenta decir no sale porque había más. O sea, como un trabajo más en profundidad sobre lo mismo. Y la tercera, la búsqueda de dirección, es si lo que vos querías hacer, lo que te tragaste, era para decírselo a esa persona que realmente pensás que tiene que ser o había algo más atrás. Por ejemplo, un conflicto con una pareja actual, que vos le vas a echar en cara una cosa y habría que evaluar si es realmente a esa persona o si viene de más atrás el problema. En ese sentido, trabajan las técnicas expresivas, de poner el énfasis en esas tres cosas. Y después las técnicas integrativas se buscan con estas técnicas que el sujeto incorpore y se reintegre su personalidad, sus partes alienadas. Y este es súper interesante, un trabajo en el que uno se va reconciliando con lo más odioso de uno mismo, o con las personas que uno sabe que es cabrón, o que es esto, o que es el otro, y cuesta, pero todas las técnicas apuntan a saber que ya eso tiene un valor y un desvalor, tiene una potencia y una debilidad, y uno hacerse cargo de eso para poder manejarlo en potencia y en debilidad, para poder utilizarlo realmente en el presente y no reaccionar a partir de eso. Diego, interrumpo. Sí. ¿Pudieron ver el video que le subí de Fritz Perls? Sí, yo lo vi. ¿Pudieron identificar las técnicas que él usa? Bueno, él las nombra, ¿no? De hecho. Sí, vi. Bueno, en este sentido, Sí, supresivas. cuando a ella, cuando la trata de falsa, lo que está tratando de hacer es que se haga cargo de lo que realmente quiere hacer. Me parece que la está buscando en el aquí y el ahora, y también le busca, hace técnicas expresivas para que realmente pueda decir lo que quiere decir. Creo que vi de las tres, pero no podría decir... ¿En qué momento cuál? Pero se ven, ¿no? Técnicas supresivas y técnicas expresivas sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo. Estoy pensando en integrativa, no, también, me parece que integrativa también, porque en un momento, al final, cuando le dice, entonces lo que vos querés es ser un bebé, y que yo te arrope, y como tratarla de ver que ella se haga cargo de ese lado como más inocente o más vulnerable como quería ser tratada. Sí, me parece que son las tres. Sí, de hecho, ahí avancé un poco donde está el ejemplo de cada una, ¿no? Es interesante el video este, pero ojalá hubiera de cada uno para ponerles un video. Voy a intentarlo, creo que va a ser difícil, pero me parece que está bueno ver a los maestros en acción de alguna manera, ¿no? Porque más allá de que seamos o no seamos gestálticos, digo, Fritz Perls es el maestro de la Gestalt, ¿no? Es indiscutido. Entonces, me parece que es interesante, digo, la generosidad de mostrar eso, ¿no? Una sesión de terapia, una cosa así, ¿no? Bien, continuemos. Bueno, y acá hay, cada técnica tiene como su nombre y en el cuadro siguiente, ¿no? Las principales técnicas supresivas son las siguientes. ¿Lo ven, no, el cuadro? Es el cuadro horizontal, ese, sí. Experimentar la nada intentando que el vacío estéril se convierta en un vacío fértil. Evitar hablar acerca de, combinándolo con poco, cuando la acusa de falsa, la estaba haciendo entrar en este terreno. Detectar los deberías y cambiarlos por actitudes mucho más positivas y reales. También cuando esto lo hace Peirce, cuando le dice, decile a Peirce que te diga tal cosa. O sea, cuando acusame, tomate la libertad de acusarme, me parece que va en este sentido. Y detectar las formas de manipulación y el juego de los roles, el como sí. Esto también muchas veces, bueno, cuando sí, lo hace. Identificar, pero se lo voy a hacer en el video.
Después las principales técnicas expresivas son las siguientes: expresar aquello no expresado, completar o finalizar la expresión y buscar la dirección, así como hacer la expresión directa. Expresar aquello no expresado, en un momento ella hace con las manos así y él le dice, hacé como si fuera un baile. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Qué quiere decir? Incluso cuando ella se pone la mano en el pecho y le dice, vos haces esto, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, bueno, es como irme a un rincón. Y ahí empieza a tirarle de la cuerda de qué es el rincón, para qué trabaja. Eso es muy corporal, se ve mucho en los trabajos corporales. Bien. Y después buscar la dirección, no, eso no pude identificarlo. En el video al menos no. Y las principales técnicas de integración son las siguientes. El encuentro intrapersonal. El sujeto debe mantener un diálogo con diversas partes de su propio ser. Entre sí, el yo debería y el yo quiero. Esto sí se lo hace decir. Incluso le dice a la chica, ¿qué querés vos cuando... ¿Qué es respeto? ¿Cómo yo te tendría que tratar con respeto? Ahí la pone en este plano de las técnicas. Y la asimilación de proyecciones, también. El sujeto reconoce las proyecciones de su ser ante... Tenemos dos Camila Rodríguez, ¿eh? No sé qué nos... ¿Qué pasó? No, porque estoy desde el celu y la computadora, porque si no desde el celu no puedo verte. El tipo no puedo la diapositiva. Claro, el problema es que el audio se duplica. Ahí y ahí si lo callo, ahí se puede. Se puede Entonces ser. miro en la computadora, pero ahí está o no. Bueno, está bien. Ahí va, perfecto. No hay problema. Perdón. No hay problema. Bien. Buenísimo. Esto, la asimilación de las proyecciones, él sí, esta técnica la utiliza en la Pearls con Gloria. Cuando le pregunta cómo me harías sufrir, cómo harías para hacerme sentir vulnerable, todo esto la está llevando a ese punto. Ahí, ahí arranca ahora unas técnicas. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí. Ahí arranca ahora como unas técnicas que son interesantes, que por ahí ya las vieron en otra materia, no sé si en dinámica de grupos, silla vacía lo vieron, ¿eso lo vieron o no? Yo en dinámica de grupo lo vi. ¿Vos sí? ¿Ángela? No. Me acuerdo, yo cursé dinámica de grupo, pero no me acuerdo si lo vimos. Hace como Bien. 3 años. Paola no recuerda, Camila y Camila al cuadrado. No escuché que preguntaste. ¿Qué? No escuché que preguntaste, perdón. Ah, estás 2 veces y no escuchaste ni con una, es fuerte. Si viste la técnica de la silla vacía. No me acuerdo. No, ¿y Carolina? No. No. Bien, interesante, porque las técnicas que vamos a ver ahora son técnicas, bueno, que se usan mucho en distintas dinámicas. El año pasado, creo que fue, el segundo examen de esta materia, cosa que desconozco si lo vamos a poder hacer o no, de la manera que me gustaría, lo vamos a poder hacer, lo que no sé si lo vamos a poder hacer de la manera que me gustaría. Lo hicimos en cámara Gesell. Entonces, a los alumnos les tocaba un marco teórico, o sea, uno hacía de terapeuta y tenía un marco teórico que era al azar, se sorteaba. Y el paciente también se sorteaba qué paciente tocaba, que era otro alumno, y qué patología tenía. Entonces, había un interjuego entre un alumno que hacía de psicólogo con un marco teórico que se había sorteado y un paciente que tenía una patología que también se había sorteado, el paciente y la patología. La compliqué, pero era más o menos así. Entonces todos tenían que conocer todas las técnicas, todos los marcos. Bueno. Y
fue muy gracioso porque el alumno que hizo de paciente, cuando a la terapeuta le tocó hacer Gestalt, le hizo hacer, el paciente tenía una conflictiva de pareja, y la terapeuta de Gestalt le hace hacer una silla vacía como técnica, entonces el paciente le tenía que decir a la silla lo que le quería decir a la pareja. Y este alumno, Ignacio Bianchi Méndez, que quizás cursaron con él, con Nacho, es psicomotricista, o sea, primero hizo psicomotricidad y después psicología. Lloramos de risa, pero lloramos fuerte de risa. Porque se para y empezó a hacer como una descarga catártica con la silla, estipendiando improperios a los cuatro costados, a los gritos en el medio de la cámara de Gesell. Muy, 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 muy gracioso. Uno de los momentos más altos del año pasado, sin duda. Es una técnica muy utilizada, por eso pensé que quizás la habían visto. Contanos si querés un poco, Diego, de qué va la técnica. Bueno, básicamente la técnica fue creada por Fear Peirce y se caracteriza porque une las tres formas de intervención de la técnica. Y básicamente, así como vos dijiste, es la persona se sienta, enfrenta a una silla vacía, a la que puede ser, mira, es interesante, puede ser un conflicto con una persona, entonces uno sienta a la persona vacía, a la persona con la que tiene problema y empieza a trabajar con la silla, le empieza a decir todo lo que siente y en algún momento puede intervenir el terapeuta y decirle, bueno, ahora cambiate, ¿qué te diría él? Y vos te pones en la silla, haces eso. Por ejemplo, la Nana, que es una de las referentes de la Gestalt en la actualidad, desarrolló toda una técnica acerca de las enfermedades autoinmunes, en la que uno sienta en la silla al órgano. Por ejemplo, el que tiene psoriasis, sienta su piel, y se hace todo un análisis acerca de en qué uno le está recargando a la piel para tener esa autoinmune, o qué le está recargando al hígado, o lo que fuera. O sea, la técnica se usa, pero muy profundamente en la Gestalt, y se le encuentran muchísimas vueltas. Básicamente es sentar a la persona o al problema, al órgano, a lo que fuera, en la silla y tratar de dialogar con él, tratar de armar un diálogo, pero de recomposición, una negociación. Es una negociación en la que uno se da cuenta. Sí, o inclusive un duelo. Yo creo que realmente se usa muchísimo. En estos momentos que corren, con la gente que muera de coronavirus o no de coronavirus, creo que gran parte de nuestro trabajo va a ser elaborar los duelos, porque realmente no hay espacio de despedida, ¿no? Digo, la gente muere con coronavirus o sin coronavirus, no hay velorio, no hay nada. Creo que es una parte muy dura, ¿no?, de esto que está pasando. Y creo que esta técnica podría ser de mucha utilidad en un futuro inmediato para que la gente pueda hacer un duelo. De hecho, creo que la Gestalt va a poder ser un marco teórico de mucho uso para que la gente pueda, por lo menos, despedirse, ¿no? Digo, la Gestalt va a tener muchas técnicas que tienen que ver con eso, ¿no? Con yo auxiliares, con poder en este aquí y ahora traer lo que no se pudo traer en su momento, ¿no? Entonces creo que para lo que viene como trabajo nuestro, ¿no?, como psicólogos, creo que van a ser técnicas de mucho impacto y de mucha eficacia, por otro lado, ¿no? Eso quería aportar. Sigamos. Bueno, a la técnica un poco le critican que la persona tiene que poder imaginar y proyectar, porque si no, realmente lo tiene que hacer, no tiene que ver con la inteligencia, no se juzga que la persona pueda imaginárselo, sino que, como le pasó a Nacho, que realmente se posesionó y se fue o sea, creyó realmente lo que estaba haciendo, y eso es lo que se le indica, que puede ocurrir que la técnica quede vacía por una falta de compromiso
o porque la persona no terminó de entender del todo cuál era, a qué nivel de compromiso se llegaba. Bien. Ahí lo que hice fue avanzar, ¿no? O sea, salté ya los pasos de la técnica porque ya más o menos lo explicamos. Sí. Bien, si querés vamos acá, ¿no? A los campos de acción. Sí, eso también me parecía interesante, que una de las cuestiones que la Gestalt tiene es que la terapia es individual, uno puede ir a hacer terapia Gestalt y la terapia Gestalt se da terapeuta y paciente y uno puede llevar todo el ciclo completo en una terapia de 2. Pero se suele, cuando el paciente está estabilizado o ha alcanzado un nivel de tranquilidad o de homeostasis en general, se combina con distintas otras técnicas que son gestálticas que tienen que ver con grupos. O sea, se trata de que la persona pueda llevar a un grupo de acción que tenga que ver con el cuerpo, con acciones, más que con la palabra, llevarlo a la acción del cuerpo, esto. Y se suele dar esta relación en la que, por ejemplo, un terapeuta, uno hace sesiones una vez por semana y una vez por mes acude a un grupo en el que interactúa de alguna forma X, o cuando uno está bien, deja como se integra el grupo y después cada tanto va a una sesión para profundizar algo. Se invierte la carga, lo que fue al principio y se mantiene como el crecimiento o lo trabajado, se lo mantiene en el grupo todo el tiempo en ese tipo de relación. Y acá sí, hay muchísimo de todas clases, yo puse 3. El Enneagrama, que es una herramienta muy, muy eficiente para esto. Voy a eso. Voy a eso, acá el Enneagrama. Perfecto. El Enneagrama es una técnica muy antigua, de mucho tiempo atrás, pero muchísimo, antes de Cristo, que se usaba en la zona de Asia Antigua. Un historiador ruso la trajo a Occidente, y después, en los años 60, Claudio, es un psiquiatra chileno, tomó contacto con la técnica y la pasó a través de la psicología. Se apoyó en esa técnica que tenían en la psicología. Y básicamente se trata de 9 tipos de personalidades, de eneatipos, de carácter de la persona. Y lo que sostiene esto, la lógica de este carácter, es que uno se forma su carácter, que el carácter y el ego en sí es la defensa más férrea, es la defensa más completa de todas, es el carácter y el ego como tal. Y esto se forma por algo que abundó en nuestra infancia. Lo que abundó puede ser bueno, puede ser malo, puede ser la escasez, y uno se forma en defensa de ese punto de vista. Y se crea un punto de vista fijo, que es el eneatipo. Tiene 9 eneatipos, cada cual tiene un nombre, pero básicamente son 1, 2, 3 y 4, los 9, y eso es lo que vendría a ser, es como un punto de vista, un ojal por donde pasa el mundo. No quiere decir que vos seas igual a todos los 9 o a todos los 8, pero sí, por ejemplo, todos los 7 comparten determinada... Ahí, Diego, de lo que dijiste del Enneagrama, me parece muy interesante esto de como el ojal o la manera de moverse en la vida de los 9 tipos de personalidades del Enneagrama, porque coincide con lo que vimos de estructura psíquica, por otro lado, ¿no? O sea, también coincide, digo, todo el tiempo yo voy a intentar llevarlos a otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes me hablan de Gestalt, yo los voy a intentar establecer los puentes con estructura. Y cuando me hablen de cognitiva, probablemente los intente llevar a otro marco teórico, como para que empiecen a notar, bueno, justo estamos en Gestalt, del isomorfismo de distintas ciencias, ¿no? Cómo se empiezan a asociar o a establecer eslabones que desde distintos lugares todos hablamos de lo mismo. A veces no. Tiene una explicación, y es porque nuestro objeto de estudio es inferencial. Digo,
una de las primeras preguntas que les hice hace unos meses, o sea, me parece que fueron años, pero creo que fueron solamente semanas, ni siquiera meses, era sobre si la psicología es una ciencia. Y la realidad es que hayan contestado el objeto de estudio que hayan contestado, la mente, el comportamiento, los procesos mentales o el inconsciente, siempre el objeto de estudio de la psicología es inferencial. Yo establezco reglas para entender cómo creo que funciona, pero yo no accedo empíricamente al objeto de estudio. Digo, el neurólogo accede al cerebro, tiene maneras de acceder al cerebro, pero a la mente no tengo una manera directa. Tengo modelos, esquemas que explicarían cómo funciona, pero no accedo directamente. Infiero que accedo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, me parece interesante para pensar la psicología clínica específicamente, o esta materia como clínica de adultos, que pensemos cómo esos constructos, esos esquemas, esos modelos que armamos del funcionamiento mental y sobre todo de lo complejo que es operar sobre ese funcionamiento mental, porque la psicoterapia no deja de ser eso, ¿no? La operación sobre ese funcionamiento mental, pero a través de esquemas que explican el funcionamiento mental, cómo hay puntos en común en todas las teorías. Y cómo hay puntos de divergencia, obviamente hay puntos de divergencia, indiscutidamente. Pero me interesan también los puntos de convergencia, ¿no? Como decir, bueno, en esto estamos todos de acuerdo. Digo, la Gestalt innova con las técnicas, indiscutidamente, innova con la percepción a nivel clínico, digo, y trabaja, como bien Diego decía, con grupos, ¿no? Muchas veces se trabaja con grupos, pero no innova con el uso de grupos. La sistémica en paralelo ya venía trabajando en grupos. Digo, pero sí innova con respecto al resto de los marcos teóricos, donde el psicoanálisis en su inicio no trabajaba en grupos, trabajaba con individuos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, podemos establecer parámetros, no sé, el aquí y ahora o la retrospección hacia el pasado, individual o grupal, técnicas que apuntan al pensamiento más consciente o técnicas que apuntan al inconsciente. Fernández Álvarez va a establecer 4 líneas específicas, ¿no? Es un esquema sobre si va desde lo más psicodinámico hacia lo más conductual, o de lo histórico-cultural, o del sistema en su conjunto, pero que ya lo vamos a ver, por supuesto, pero todos tenemos reglas que son comunes a todas las psicoterapias. Hay en cosas donde básicamente las podemos nombrar distintas, pero tenemos que poder estar de acuerdo, si no es imposible trabajar. ¿Me siguen hasta acá? Y cosas que el trabajo diario va a ser que invariablemente no estemos de acuerdo, lo pensemos distinto. Digo, claramente hay cuestiones, no sé, conductuales que son muy distintas al trabajo con el inconsciente, más vale, pero que quizás el resultante termina siendo el mismo. Esto lo vamos a ver de acá a 2 o 3 clases, que se llaman factores comunes en todas las psicoterapias. Y vamos a hablar específicamente de esto, ¿no? Entonces, me gustó esto que trajiste del eneagrama y los eneatipos, porque fíjense cómo podríamos establecer paralelismos con lo que vimos de personalidad y de estructura psíquica, ¿no? Sí. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Querés que veamos ya rápidamente lo de Body Mind Centering y lo otro? Y así veamos. Body Mind Centering es una psicóloga Gestalt que también era como, no sé, bailarina. En realidad era una bailarina que no pudo seguir bailando más y empezó a interiorizarse en la Gestalt y desarrolló esta técnica. Y básicamente lo que encontró es que hay 5 ritmos naturales y que todas las personas tienen un ritmo propio. Y trabaja mucho el tema de físico. Como no es un baile, es más parecido como si fuera un tai chi, una cuestión así, en distintos ritmos. Y lo que hace es ponerle el marco a la personalidad en el cuerpo. Lo que logra hacer es que la personalidad se sienta contenta en el cuerpo que está, o que se pueda expresar en el cuerpo que está.
Y es un laburo súper interesante porque es sin la palabra, pero se trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo con las mismas técnicas de la Gestalt. Bien. Y el último, Las el mismas de... técnicas de la Gestalt, prácticamente sin palabras. Y el teatro terapéutico gestáltico llevan al teatro no como el psicodrama que uno va y trata el problema en sí, digamos, un trauma específico, sino desde la improvisación lo que uno hace es verse a sí mismo, trabaja con el darse cuenta cómo es uno y cómo uno siempre responde ante infinitas situaciones de la misma manera. Se arman muchísimas escenas y el ego que sale a responder es uno mismo. Siempre responde, estamos en el espacio y responde de la misma manera. Vamos al lejano oeste y responde de la misma manera. ¿Cómo puede ser? Algo falla. Y lo que se trabaja es como buscar una especie de punto muerto en el carácter de uno, en el que uno pueda introducir un cambio. Lo que se busca es el cambio en la escena, que uno se acostumbre a cambiar, de ser el que es siempre, para introducir un cambio en la escena y cambiar. Bien. Ese es como el tip de la cuestión. Y estos tres hay muchísimos más, pero básicamente es eso. Normalmente uno hace terapia individual y va a un grupo que tenga que ver con los intereses propios de uno, a poner en práctica toda la cuestión de la Gestalt. Bien. Perdón, una pregunta. Sí. En la segunda técnica, ¿cómo se llama? Body, mind, ya te digo, por no Centering. Centering. Ahí lo puse en la Como si pantalla. fuera, centrar el cuerpo y la mente. La traducción se conoce como BMC, Integración Somática de Movimiento Evolutivo. Es súper interesante. Y después, lo que me pareció que valía la pena ser contado es que la formación en Gestalt es en convivencia. Así Es muy curioso. Son 27 seminarios en los que uno va y se interna con todos sus compañeros, viernes, sábado y domingo, comen, almuerzan, se levantan, hacen todo juntos durante 3 días y después se van. No se ven hasta el próximo mes y vuelven a otro seminario que se trata de una... Vamos a suponer, seminario 1 vimos personalidad, por decirlo de una manera. Se elabora, en el seminario 2, alguien en algún momento toma la posta y repone sobre ese seminario en algún día, repone y hace una reelaboración, pero no a todos les toca reponer sobre un seminario. Vos te podés presentar voluntariamente o te puede tocar. Pero básicamente lo que uno se forma es en convivencia. Eso es lo más curioso que tiene, me parece. Sí, porque también la lógica, claro, la lógica del aprendizaje es vivencial. Entonces, sí. No es, o sea, es teórico vivencial. Entonces sí, son más o menos un poco más de 2 años, donde un fin de semana al mes se vivencia no la temática, pero también se utilizan las técnicas. O sea, aprenden la utilización de las técnicas de manera vivencial. Y es interesante, digo, me parece que, digo, me gustó mucho el trabajo que hiciste, Diego, por 3 cosas. Primero, que explica muy bien la parte teórica. Me gusta cómo está encarado el tema de las leyes de la Gestalt y me gusta cómo está encarado los 3, de alguna manera, árboles de técnicas principales. Y me parece que el trabajo tiene una dinámica que lo hace de una lectura muy amable. Digo, lo vamos leyendo y es amable a la lectura. No es menor para un trabajo gestáltico que perceptivamente sea amable a la lectura. Digo, me parece que es fiel a la teoría que está representando. Por eso lo digo. Lo que sí creo que sería interesante explorar un poco más, digo, hablaste de la silla vacía, pero hay varias técnicas de cada uno de los 3 árboles de técnicas que nombraste. La silla vacía es uno. Quizás sería interesante por ahí hacer mención a algunos más. Pero realmente el trabajo está muy, muy, muy bueno. Solamente alguna técnica más de cada una. Claro, eso. Perfecto. Sí, me parece bien. Y
corregir esto de citado y referenciado para que cuadre con las normas APA, y es un trabajo espectacular. ¿Bien? Creo que virtualmente te mereces un fuerte aplauso. Bien. Vamos al siguiente, Paola. ¿Querés que suba yo tu trabajo? ¿Lo pongo en la pantalla? Sí, ponelo porque yo de cero. Dale. No problema. No problema. Bien. ¿Lo ven ahí? Sí, muy grande. Ahí va. Sí. Ahí vamos. Sí. ¿Se llega a ver? Sí. 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 Bien. ¿Qué quiere decir muy grande? Ahora, párate, porque yo ahí no lo leo, pero abro el mío, no hay problema. ¿Ah, sí? ¿Querés que agrande más la letra? Sí, si no abro el mío, yo me lo abro de acá de la compu, no te hagas ¿Así problema. sería? Sí, como quieras. Ahí va, dame un minuto. Ahí puedo aumentarlo un poco más, así todos lo vemos. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, lo mismo, Paula, lo que le decía a Diego, eso, tenemos que mejorar el tema de APA, ¿no? Digo, vos Sí, fuiste... no sabía que iban con normas APA y con la carátula tampoco, si no lo hubiese mandado. No, más vale. Igual vos sí fuiste tirando, poniendo, agregando, incluyendo muchas más citas bibliográficas. Perdón el término no técnico de tirando, pero la verdad es que me lo dice así, bueno, fuiste tirando citas, pero no respeta la norma. La forma. Claro, la forma de la norma. Entonces, el año, el citado y sobre todo las referencias del final, ¿no? La carátula y eso. Por el resto está muy coherente y consistente el trabajo, así que si querés te escuchamos. Bueno, igual creo que yo de Gestalt mucho no me acordaba, pero esto es como creo que me parece que está como más avanzado en la carrera, me parece que está más Totalmente. fresco todo para todos. Sí, vayamos, lo que les decía la clase pasada, que por ahí sí también, eso, viste ver la grabación y qué sé yo, con el resto, la verdad que la parte teórica, nada, puntiémosla un poquito y vayamos mucho más a las técnicas, porque como vos bien decís, digo, de Gestalt no Bueno, tuvieron. esto es bastante más hablo que lo de Diego. Es un modelo que viene del arrastre del psicoanálisis desde la década del 50, que está basada en los principios del condicionamiento y el aprendizaje más que nada, y los objetivos que tiene, bueno, son más que nada ven la conducta de la persona, estudian la conducta de las personas. Y los exponentes más importantes son, bueno, sobre todo lo que es la conducta, lo que es estímulo-respuesta Pavlov y lo que es, bueno, Skinner también con el análisis de la conducta. Tenemos, se separa, bueno, en primera generación, que esta es la década del 50, segunda generación, que es la década del 70, y la tercera, que sería la tercera ola en realidad. No sé por qué me hice más hincapié en la segunda generación, quizás me llamó más la atención, está bueno, en la década del 70, más que nada porque, bueno, creo que más que nada por los representantes, que fueron Ellis y fueron Beck, que son los que más te llaman la atención en el transcurso de la carrera, o los que por ahí estudias un poco más. Quizás hice más hincapié en eso, en esta parte, en la segunda generación, por eso. Solamente te interrumpo medio segundo. En realidad, a ver, el inicio, vos estás hablando de estímulo y respuesta y de los autores que nombraste, que no son exactos los que escribiste en el trabajo. Pavlov, creo que nombraste, o Skinner o Watson. Sí. En realidad, ellos vienen del conductismo, no del cognitivismo. Claro, el cognitivismo va a venir a querer reformular de alguna manera la psicología con respecto al psicoanálisis, en tanto empezar a centrarse más en el aquí y ahora y sobre todo en los procesos mentales, y va a venir también a reformular ese conductismo que nombraste, en tanto abrir la caja negra, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, tanto
el conductismo más clásico con Watson o el operante con Skinner, planteaban esto, ¿no? Un esquema de estímulo-respuesta, donde ingresaban unas operaciones y salían otras, pero no se metían con el procesamiento, con la famosa caja negra. Es interesante lo que venís a contar vos de Ellis o de Beck, porque son de alguna manera lo que reconocemos como los padres de abrir la caja negra, ¿no? Caja negra, sí. Entonces, pero no es que la primera generación de cognitivismo viene del paradigma del procesamiento de la información. La segunda generación es la que empieza a trabajar la parte más, si se quiere, terapéutica. Pero la realidad es que no es que surge del conductismo, entre otros, se nutre del conductismo, entre otros, pero el conductismo no es parte del cognitivismo hasta bastante después cuando se arma, por ejemplo, la psicología cognitiva conductual, ¿no? Pero es cuando hablemos, meto esto ahora porque cuando hablemos de eclecticismo o de integracionismo, la psicología cognitiva conductual va a ser la psicología que viene de alguna manera a integrar dos marcos teóricos que no eran lo mismo, ¿no? Es como un hijo de uno y del otro, ¿no? Pero avancemos si querés un poco más. Bueno, esto que hablabas se viene a desarrollar más en la segunda generación, que Exacto. doy más lo que es la psicología cognitiva. Acá dice que se originó como una disciplina de la psicología experimental y la psicología evolutiva. Exacto. Que es una rama de la psicología que se ocupa de los procesos a través del cual el individuo obtiene conocimiento del mundo, del afuera, y toma conciencia del entorno y de los resultados. Está bajo la influencia de distintas disciplinas, como el tratamiento de la información, inteligencia artificial y la ciencia del lenguaje. Pretende ser una ciencia objetiva de la mente, a la que se concibe como un sistema de habla. Un minuto. Vos me vas diciendo y yo voy avanzando si querés. Dale, yo voy avanzando del que tengo yo. A ver, ¿en Dale. qué página estás? Párate. Como le agrandé la letra. Sí, vamos ahí, en anterior. La anterior, bien, ok. Sí. Bueno, trabaja más de esto de buscar, de predecir, de controlar la conducta, también de explicarla, empezar a interpretar lo que es la conducta. Bueno, tratamos mucho, generalmente en casi todas las materias que nosotros tenemos, trabajamos mucho con la psicología, bueno, en clínica de niños y adolescentes. El año pasado se trabajó mucho con la terapia de Beck, de la depresión de Beck, que es creo que uno de los representantes más importantes que tiene. Sin duda. Sí. Bueno, se toma el pensamiento como la principal causa de la conducta y los cambios que puede llegar a tener. Dame un minuto que hay algo que me interesaba. Interesante esto del pensamiento como conducta, ¿no? Empieza a entender que el pensamiento es una conducta en sí misma, ¿no? Vino como a cambiar cómo funcionaba la manera de pensar, ¿no? Claro, O cómo se describía el funcionamiento. Claro, el procesamiento de la información, de la manera que uno tiene de pensar. Bueno, esto que puse más abajo, que justo estabas mirando vos, las 3 formas de aprender, la atención, la memoria, la percepción. Exacto. Depende de lo que uno interpreta de la situación, que la emoción, la tríada, la emoción, el pensamiento, y la otra se me está olvidando, la representación, todo esto que habíamos visto que está basado, bueno, en la terapia de la depresión de Beck. Bien. Bueno, acá tenemos los antecedentes del modelo cognitivo. Se localiza en la nueva orientación de la psicofisiología, que interpreta la conducta como algo más que la simple respuesta de los estímulos
Exacto. Como estábamos hablando en la primera generación, y trata de comprender el verdadero proceso de la conducta, que es la mente humana. Bien. Empieza a tener en la psicología cognitiva, se empieza a devolver a la psicología las áreas de investigación que antes no había, y para buscar, predecir y controlar la conducta y también explicarla. Se empieza a alejar de esta secuencia que teníamos mecanicista del estímulo-respuesta. Bien. El aprendizaje es un proceso constructivista y no receptivo, que es el producto de la interacción entre el individuo y la información que recibe y lo que aprende de esa información que recibe, ¿no? El conocimiento se crea y se vuelve a crear sobre la base del aprendizaje previo que tiene el individuo. La búsqueda del significado es lo que realmente motiva a la persona, ¿no? Bien. Tenemos, bueno... Acá están los actores clásicos, ¿no? Sí, Clásicos actuales. Hincapié en las técnicas. La verdad que es el marco teórico no es tan difícil de... No, aparte ya digo, lo venimos viendo... en varias materias. Sí, ya lo venimos viendo en bastantes materias. Bueno, lo que es la tercera generación o la tercera ola son las terapias más actuales que se están empezando a utilizar a partir de la década del 90. Pero se están empezando a utilizar a partir de esta época, pero realmente se empezaron a dar de alta en el 2004. Es la nueva generación, debe tomar, que desarrolla la conducta, el conductismo radical, y bueno, son terapias que a mí me gusta mucho esto de la tercera ola. Entonces, cuando me pediste que pusiera de 10 terapias, 10 psicoterapias, creo que 8 puse de la tercera ola directamente. 10 técnicas, no 10 psicoterapias. 10 técnicas, perdón, puse directamente de la tercera ola. Sí me costó buscar bastante de los autores argentinos que hay actuales de lo que es esta parte en la actualidad, porque para manejarse más en esta tercera generación me costó bastante buscar, traté de buscar algo que llamara bastante la atención, por eso no te puse tantos, porque costó. Bien. Bueno, y las técnicas psicoterapéuticas que me llamaron la atención, bueno, creo que las primeras 8 son de tercera ola. Bien. Me dijiste que te centraste en segunda generación, pero al final las técnicas son de tercera ola. No. En la parte del marco teórico. Ok. Me placé más en la de segunda generación, pero tiene lógica. Tiene lógica, tiene lógica, porque la verdad es que el salto cuantitativo teórico de la psicología cognitiva es la segunda revolución cognitiva. Ese es el momento donde dejan de... Claro, es donde dejan de describir solamente cómo funcionan los procesos mentales, que no es poco. Digo, Ellis, en el modelo multimodal de memoria, cuando él habla de los tipos de memoria, cada uno de los clústeres de los dibujos que hace representa un área cerebral específica. Digo, es un trabajo muy bueno, pero la realidad es que para la psicoterapia el boom es de la segunda revolución cognitiva, claramente, ¿sí? Con Beck, con Hamilton, digo, son ellos, Ellis inclusive también se lo considera parte de la segunda. Es como, es el sostén teórico, ¿no? Más vale, que de hoy, de como entendemos hoy la psicología cognitiva, el fuerte motor teórico es de la segunda revolución cognitiva, claramente, ¿sí? Bien, vamos a las técnicas. Las técnicas, está la analítico-funcional, que trata de ayudar al paciente a identificar las conductas relevantes que tiene y adaptarse, a reforzar la manera para que implican una mejoría, ayudar a darle la explicación a la interpretación que tiene la conducta, para ayudarlo a que él lo pueda aplicar en otros contextos. Después también está la de aceptación y compromiso,
que el principal objetivo es ayudar al paciente a autodescubrir los valores fundamentales que tiene él y que, bueno, esto, sobre todo, ayudarlo a aceptar el dolor en la búsqueda de una vida feliz. Se centra en el trabajo sobre los valores para evadir, o sea, sin evadirlo y sin patologizarlo tampoco el sufrimiento. Bien. Es como una autoaceptación. Qué sé yo, hay mucha gente, a mí me toca en el trabajo, todo, que hay personas que tienen distintos valores o el que dirán o no coinciden. Bueno, creo que la terapia pasa más también por ese lado, tratar de aceptarse, no sé si está bien o si está mal, pero tratar de poder llegar a la felicidad o ser feliz con lo que uno cree, con lo que uno tiene, por más que no sea lo que piense el resto, o obviamente todos nos tenemos los mismos valores, ¿no? Pero tratar de poder llegar a ser feliz con lo que nosotros creemos que está bien, sin coincidir con el resto, me parece. Ayuda mucho también a la comunicación verbal, ¿no? La terapia esta. Exacto. Después, bueno, la conocida mindfulness, que también la vimos, que se centra en el aquí y ahora a través de la meditación, no sería lo mío. La respiración, la focalización. Sí, es interesante como tercera ola, de alguna manera, por esto que venís diciendo, ¿no? El mindfulness y la meditación, que como decís no sería lo tuyo, puede ser, no lo sé, pero también como otras tienen mucho más que ver con la comunicación. Interesante porque como si tercera ola viniera, junto con el aval teórico que trae de la segunda revolución, a empezar a unir cosas que están por fuera de la psicología, sí, pero que no están por fuera de la ciencia psicológica, pero no por fuera de la afectación psicológica. Digo, está demostrado que la meditación produce modificaciones en la afectación psicológica. Entonces, es como si ellos le dieran el soporte teórico para que pueda ser parte de la ciencia psicológica. Como si empezaran a hacer esta unión. El mindfulness, digo, más allá de que está recontra mil extendido y hasta muy de moda, digo, viene a dar un soporte teórico psicológico a algo que ya funcionaba psicológicamente. Digo, la meditación producía modificaciones psicológicas antes de que existiera el mindfulness. La realidad es que el mindfulness lo que hace de alguna manera es darle soporte teórico y darle soporte teórico desde la psicología cognitiva, pero por otro lado empezar a utilizar el conocimiento científico de la psicología para darle técnicas psicológicas y que lo podamos aplicar los psicólogos. Pero es como si vinieran a traer algo que ya funcionaba, pero ahora le dieron la forma para que funcione para la psicología, con las reglas que la psicología como ciencia tiene. ¿Me siguen hasta acá? Y que pueda ser extendido a nivel científico y que puedan hacerse estudios. Digo, hay estudios de mindfulness versus psicofármaco. Entonces, si sirve más que un psicofármaco en ciertos casos de ansiedad, si sirve menos o si sirve mejor combinado. Digo, esto con meditación era muy difícil antes hacer. ¿Me siguen hasta acá? Como que tercera ola viene a surgir otras cuestiones que ya tenían impactos psicológicos, solo que no eran captadas por la psicología, ¿no? De alguna manera. Bueno, después tenemos el sistema de análisis cognitivo-conductual, que no es una terapia en sí misma en realidad, que mezcla diferentes modelos, que está muy bien catalogada porque, bueno, tiene una muy baja tasa de abandonos y recaídas, pero el problema con esta terapia es que al mezclar muchas terapias no sabes cuál es la que realmente funciona. Porque tenés, qué sé yo, distintos modelos como el psicodinámico, el cognitivo, el conductual, el interpersonal, pero vos no sabés cuál es el que le llega al paciente en realidad, porque tenés una mezcla de todo, vas agarrando algo de cada cosa, pero no sabés cuál es la que realmente le sirve al paciente. Pero bueno, está bien vista porque, bueno, la gente creo que al ser más dinámica, creo
creo que atrapa más también, porque a mi manera de pensar, si vos vas a una terapia, yo que fui a terapia, ¿no? Y por ahí en algún momento te estancás siempre de lo mismo. Entonces, al variar la técnica, quizás eso también es lo que a la persona le llama más la atención y te incentiva más a tener este tipo de terapia. Me parece a mí que eso tiene de positivo también. Sí, ahí lo vamos a hablar en un par de clases cuando hablemos de eclecticismo, porque de hecho hoy nombrás ecléctico específicamente como término, porque no es solamente la yuxtaposición o la mezcla, ¿no? Sí. Pero es correcto lo que decís, que es indemostrable cuál es la técnica que está resultando más eficaz, pero como técnica en general es muy eficaz, es muy eficiente también. Pero claro, usa técnicas de distintos marcos teóricos, ¿no? Es muy interesante, lo vamos a ver. Sobre eso nos vamos a centrar un montón. Está bueno que lo hayas podido nombrar. ¿Qué más? Y otra que también me llamó la atención, a ver, la terapia racional emotiva conductual, que se basa en la premisa de que el malestar emocional que tiene una persona, que me parece que es muy importante, es debido a la interpretación que la persona hace de esta situación y no de la situación misma en sí. El objetivo de la terapia es que la persona pueda lograr cambiar los patrones que tiene de pensamiento, esto que hablamos del pensamiento negativo, porque siempre piensa que está, bueno, valga la redundancia, el pensamiento negativo, que si hago esto me va a pasar esto, y bueno, hay que tratar de cambiar ese surco que se hace, que siempre va para el mismo lado, el pensamiento, y ayudarlo al paciente a que empiece a ver de otra manera, ¿no? La situación, de que empiece a experimentar qué pasaría, bueno, y si está bien, va a pasar eso, ¿qué pasa si te pasa lo peor que vos empezás a pensar que te va a pasar? Bueno, sí, te pasó, y ahora que empezar a que abra las opciones, que empiece a pensar de otra manera, otras posibilidades. Está bueno porque, digo, si tuviéramos que tender puentes con el psicoanálisis entre este núcleo más duro del cognitivismo, la terapia racional emotiva conductual, que apunta, ¿no?, a modificar esa interpretación del pensamiento, es un concepto hasta similar que el de realidad psíquica para el psicoanálisis. O sea, que es la realidad que atraviesa el sujeto independientemente de la realidad objetiva externa, ¿no? Digo, el psicoanálisis dice siempre que se basa en el trabajo en la realidad psíquica del paciente, que es sobre la misma realidad que trabaja la terapia racional emotiva. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, es como para empezar a pensar esos paralelismos, porque realmente ambos dos trabajan sobre los esquemas, diría el cognitivismo, o sobre la realidad psíquica que trae el paciente, pero estamos hablando de lo mismo en este punto, ¿no? Pero se trabaja muy distinto, desde el psicoanálisis esa realidad psíquica que con los esquemas la terapia racional emotiva conductual, ¿no? Porque se trabaja desde los esquemas conductuales. Bien. La última técnica que va muy ligada a la anterior, también precisamente la reestructuración cognitiva, que consiste en la modificación de los esquemas del pensamiento que tiene el paciente, ¿no? Entender cuáles son las distorsiones cognitivas que tiene, los pensamientos negativos, para poder modificarlos, ser consciente, que el paciente sea consciente de estos pensamientos negativos que tiene, aprender a identificarlos, registrarlos. Una de las tareas que por ahí se da en este tipo de técnicas es que, te lo digo porque a mí mi terapeuta me lo hacía, es que cuando vos tenés estos pensamientos negativos, que vayas escribiendo tarea para el hogar, bueno, ¿cuántas veces pensaste esto? O estando, y bueno, después te ve y te habla en terapia, qué tipo de emoción te generó ese pensamiento. Y bueno, aprender es como una psicoeducación, enseñar al paciente a detectar esto y que, bueno, que sepa que lo puede modificar también. Está muy bueno porque, bueno, te sirve bastante, te sirve mucho, ¿no? Bastante. Bueno, pero va
pensando, va en esta tónica, ¿no? De reestructurar el pensamiento para reestructurar las conductas y reestructurar las conductas para reestructurar los pensamientos, ¿no? Sí, está todo ligado. Sí, ese no es de tercera ola, ¿no? Ese no es de tercera ola, ¿no? Ese no es de tercera ola y la terapia racional emotiva tampoco. No. Todo el resto son de tercera ola. Las dos últimas no, y las anteriores sí. Bien, excelente. Bien. Bueno, me parece que, a ver, vuelvo a lo mismo, es interesante ver las técnicas, justo cognitivismo ustedes la tuvieron a Caro, ¿no? Sí. Sí, no, Claro, solo claro. tuve a Pablo Reyes. Ah, bien. Bueno, no conozco las clases de Pablo, pero sí las de Carolina. Ya muestra un montón de técnicas, como que va mostrando técnicas y cómo se usan y qué sé yo, con lo cual eso está buenísimo. Y lo que me parece que está bueno que vayamos entendiendo es cómo los marcos teóricos, de acuerdo a los preceptos teóricos, terminan formando técnicas y cómo se aplican esas técnicas y los puentes entre los distintos marcos teóricos y las distintas técnicas. Me parece que va por ese lado. Me gustó el trabajo, lo siento así, que como vos bien dijiste, fue más de la teoría de la segunda revolución, pero te basaste en las técnicas de la tercera ola, y que la verdad que me parece interesante porque la mayoría de los psicólogos cognitivos hoy se están formando en tercera ola, ¿no? Porque vienen a trabajar eso, con lo cual quien de ustedes quiera ser o estudiar psicología cognitiva probablemente se vaya a formar más en esto que hoy mostraste vos. Así que es interesante eso. En la clase que viene tenemos los otros dos trabajos, el de psicoanálisis y el de sistémica, ¿no? Vamos a ver eso. Yo hoy ya les voy a compartir, les voy a dejar una bibliografía que es Eficacia, Eficiencia y Efectividad en Psicoterapia. Eso se los voy a dejar en el campus, que es lo que vamos a ver no la clase que viene, sino la otra. Y después les voy a compartir la bibliografía, como les dije, se las mando por un link de Drive para que la puedan tener también. En el cronograma está los capítulos que deberían ir leyendo, pero es recién no para la clase que viene ni la otra, sino la otra, que exactamente, si quieren, ya les digo la fecha. 28 vamos a ver los dos trabajos que restan. 5 de mayo vamos a trabajar eficiencia, efectividad y eficacia en psicoterapia. Y 12 de mayo vamos a empezar a trabajar lo que es eclecticismo e integracionismo. Con lo cual me parece que 19 de mayo es una linda fecha para empezar a pensar en el parcial, ¿no? ¿No? Y no es linda nunca la fecha, profe, pero Claro, bueno. Con ese comentario dejar de grabar y seguimos si quieren lo charlamos. No, lo que sí es